Hay palabras que llegan a tu vida y parecen marcar un antes y un después. Inquebrantable es una de ellas. No significa fría, ni insensible, ni de piedra. Una mujer inquebrantable no es aquella que no siente dolor, sino aquella que, aun sintiéndolo todo, no se rompe en pedazos. Es aquella que llora pero se levanta, que tiembla pero camina, que se siente cansada pero no abandona. Y es que ser inquebrantable no es un don reservado para unas pocas, es una decisión, una práctica, un camino que puedes recorrer cada día. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, recuerdas momentos de tu vida en los que pensaste que no podrías más. Aquella pérdida que te arrancó el aliento, aquella traición que te dejó un vacío en el pecho, aquella etapa en la que parecía que todo se desmoronaba a tu alrededor. Y sin embargo, aquí estás, respirando, escuchando, viviendo. Eso ya es prueba de tu fuerza, aunque a veces lo olvides. No te quebraste entonces, aunque creíste que lo harías. Y número, te quebrarás ahora si eliges vivir con conciencia, con calma y con dignidad. El estoicismo, esa filosofía nacida hace más de 2000 años, no fue escrita para hombres de mármol o para filósofos alejados del mundo. Fue pensada para la vida real, para personas comunes enfrentadas a dolores cotidianos, pérdidas, injusticias, incertidumbres. Marco Aurelio, un emperador, la practicaba mientras cargaba con el peso de un imperio. Epicteto, un esclavo, la vivía aún en medio de cadenas. Séneca, un consejero político, la aplicaba en medio de intrigas y riesgos constantes. Ellos entendieron algo que sigue siendo verdad hoy. No podemos controlar lo que la vida trae, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Y en esa decisión está la verdadera fortaleza. Una mujer inquebrantable no nace de evitar la adversidad, sino de atravesarla con calma. No se define por no tener problemas, sino por no dejar que los problemas definan quién es. No necesita gritar su fuerza, porque la transmite en su serenidad. No necesita demostrar nada, porque su sola presencia ya inspira respeto. Es esa mujer que, aunque el mundo la empuje, siempre vuelve a levantarse con la frente en alto. Séneca decía, el hombre sabio se mantiene firme incluso cuando el mundo se derrumba. Imagina aplicar esa verdad a tu vida. Que las tormentas lleguen, que los juicios aparezcan, que el dolor golpee. Y aún así, dentro de ti, existe un lugar intacto, un refugio que nadie puede tocar. Ese lugar existe, es tu alma. Y estas 15 claves no son otra cosa que caminos para regresar a ese refugio una y otra vez, hasta que aprendas a habitarlo siempre. En estas páginas no encontrarás promesas vacías de que la vida será fácil. No lo será. Seguirán existiendo pérdidas, injusticias, desafíos, pero sí encontrarás recordatorios de que puedes ser más fuerte que todo eso, que no necesitas endurecerte para resistir, que puedes ser sensible y a la vez firme, que puedes sentirlo todo sin quebrarte. Querida, quiero que escuches estas claves como quien escucha una confidencia entre amigas, no como recetas rígidas, sino como semillas que puedes plantar en tu vida diaria. Algunas crecerán rápido, otras necesitarán tiempo. Algunas dolerán al practicarlas, porque implicarán soltar viejos hábitos. Pero todas, absolutamente todas, te llevarán a descubrir una fuerza que quizás no sabías que tenías, porque ser inquebrantable no significa ser invulnerable. Significa aprender que cada herida puede ser cicatriz luminosa, que cada caída puede ser impulso para levantarte, que cada pérdida puede convertirse en sabiduría, y que pase lo que pase, tu valor nunca se quiebra, porque tu valor está dentro de ti. Así que respira hondo, abre el corazón, permite que estas palabras te acompañen como una guía suave, como una mano amiga en medio de tus días, y prepárate,
porque lo que vas a descubrir no es teoría antigua, sino la fuerza que siempre estuvo en ti, esperando a ser recordada. Estas son las 15 claves estoicas para ser una mujer inquebrantable. Y este viaje comienza ahora. Clave 1. No rendirse ante la adversidad. Hay palabras que cuando las escuchamos parecen grandes montañas imposibles de escalar. Adversidad es una de ellas. La sola mención despierta memorias. Esas noches en que la tristeza parecía interminable. Esos días en que la pérdida pesaba más que el aire. Esas etapas en que la vida parecía ensañarse contigo. Todas las mujeres, sin excepción, conocemos la adversidad. La forma cambia. Enfermedad, traición, soledad, pobreza, críticas, incertidumbre, pero el fondo es el mismo. El dolor que pone a prueba tu espíritu. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de problemas, sino la decisión de no rendirse. Una mujer inquebrantable no se mide por la cantidad de heridas que ha evitado, sino por la capacidad de levantarse aún después de haber caído. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces creíste que no podrías seguir? ¿Cuántas veces sentiste que el dolor era demasiado grande? Y sin embargo, aquí estás, respirando, escuchando, viviendo. Esa es la prueba más clara de que eres más fuerte de lo que piensas. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y pérdidas personales, escribió: «No es lo que nos ocurre lo que nos destruye, sino lo que decidimos hacer con ello. La adversidad puede doblarte, pero solo tú decides si permite quebrarte. Y esa decisión no se toma una sola vez, se toma cada día, cada hora, en cada instante en que la vida te pone frente al dolor. No rendirse no significa no llorar, no significa endurecerse como si no pasara nada, no significa aparentar fuerza cuando por dentro tiemblas. No rendirse significa permitirte sentirlo todo, pero no dejar que eso te detenga. Llorar si es necesario, pero levantarte después. Descansar si el alma lo pide, pero volver a caminar. Caer una y otra vez, pero con la certeza de que siempre hay en ti una fuerza que puede levantarte de nuevo. Séneca lo dijo de manera sencilla: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Cada adversidad que has enfrentado es como un ejercicio invisible que ha fortalecido tu espíritu. Puede que en el momento no lo hayas visto así, puede que solo hayas sentido el peso insoportable. Pero ahora, al mirar atrás, reconoces que muchas de esas pruebas te hicieron más sabia, más compasiva, más fuerte. Te prepararon para sostener lo que hoy eres. Quizás recuerdes alguna etapa en que la adversidad parecía infinita, una pérdida que no esperabas, una traición que partió tu confianza, una enfermedad que puso tu vida en pausa. ¿Recuerdas cómo pensabas que nunca saldrías de ahí? Y sin embargo, el tiempo pasó, el dolor se transformó, la herida cicatrizó. No se borró, pero ya no arde igual. Eso es no rendirse. Caminar con cicatrices que hablan de fuerza, no de derrota. Querida, no rendirse también significa no permitir que la adversidad defina tu identidad. Tú no eres lo que te pasó. No eres la traición que sufriste, no eres la pérdida que lloraste, no eres la enfermedad que enfrentaste. Eso forma parte de tu historia, sí, pero no te define. Lo que te define es lo que hiciste después. Tu decisión de seguir, tu elección de levantarte, tu capacidad de mantener la frente en alto. Esa es la esencia de una mujer inquebrantable. Epicteto, que nació esclavo y sufrió dolores que pocos pueden imaginar, repetía a sus alumnos: no busques que las cosas sucedan como quieres, acepta lo que sucede y haz lo mejor con ello. Y ahí está la clave. No rendirse no es controlar la tormenta, es aprender a navegar en ella. La vida no será perfecta, pero tú puedes ser más grande que tus pruebas.
Imagina que cada adversidad es como un fuego. Puede consumirlo todo o puede forjarte como el metal más resistente. El fuego es el mismo. La diferencia está en lo que haces con él. Una mujer que se rinde deja que el fuego la destruya. Una mujer inquebrantable lo usa para fortalecerse, para pulir su carácter, para iluminar su camino. Sé que hay momentos en que todo parece insoportable, que la idea de seguir suena como una carga demasiado pesada. Pero quiero que recuerdes esto: la adversidad no llega para destruirte, sino para mostrarte de qué estás hecha. Y estás hecha de más fortaleza de la que imaginas. Cada vez que eliges levantarte, aunque sea con lágrimas en los ojos, demuestras que tu espíritu no se quiebra. No rendirse también es un acto de esperanza. Es decirle a la vida: no sé cómo, no sé cuándo, pero esto también pasará. Porque todo pasa. El dolor pasa, la tormenta pasa, la noche más oscura también termina. Y mientras tanto, tú puedes mantenerte de pie, incluso si tiemblas, incluso si avanzas despacio. Porque no es la velocidad lo que importa, sino la decisión de seguir. Al final, querida, la adversidad no es tu enemiga. Es tu maestra más dura, pero también la más honesta. Y cada vez que eliges no rendirte, te conviertes en ejemplo para otros. Tus hijos, tus amigos, quienes te rodean, ven en ti la prueba viviente de que es posible seguir. Y ese testimonio vale más que cualquier palabra. Así que la próxima vez que la adversidad toque a tu puerta, respira. Llora si lo necesitas. Descansa si lo requieres, pero no te rindas. Porque dentro de ti hay una fuerza antigua, profunda, eterna, que no puede quebrarse. Esa fuerza eres tú. Clave 2. Dominar las emociones sin reprimirlas. Las emociones, qué terreno tan delicado. Crecimos en un mundo que nos dio mensajes contradictorios sobre ellas. A veces nos dijeron que sentir era un signo de debilidad. No llores, no te enojes, cálmate, no seas tan sensible. En otros momentos nos empujaron a dejar que las emociones fueran dueñas absolutas. Sigue tu corazón, haz lo que sientas. Déjate llevar. Entre un extremo y otro, muchas mujeres pasamos la vida sin aprender lo esencial. No se trata de reprimir las emociones, ni de obedecerlas ciegamente, sino de dominarlas con sabiduría. Dominar no significa aplastar, no significa negar lo que sientes o ponerte una máscara de acero. Una mujer inquebrantable no es la que jamás llora, jamás se enoja, jamás se conmueve. Es la que siente profundamente, pero no permite que esa emoción la arrastre al vacío. Es la que puede temblar de miedo y aún así dar el paso. Es la que puede sentir enojo, pero elige no convertirlo en veneno. Es la que puede llorar, en silencio, pero después se seca las lágrimas y sigue caminando. Epicteto lo decía con claridad: no son las cosas las que nos alteran, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, lo que te sacude no es el hecho en sí, sino la interpretación que tu mente hace del hecho. Y esa interpretación, ese filtro, es donde puedes ejercer dominio. No puedes evitar que tu corazón se agite ante una pérdida, pero sí puedes evitar hundirte en pensamientos que te dicen: no podré seguir. No puedes evitar que el enojo arda en ti ante una injusticia, pero sí puedes evitar que ese fuego destruya lo que amas. Dominar las emociones sin reprimirlas es como aprender a bailar con ellas. Reconocer que llegan, que tienen un mensaje, que hablan de lo que valoras. El miedo te recuerda lo que quieres proteger. La tristeza te muestra lo que amas. El enojo te revela dónde sientes una injusticia. La alegría te confirma lo que da sentido a tu vida. Cada emoción tiene un lugar, un papel, un aviso. Negarlas sería traicionarte, pero obedecerlas sin conciencia sería dejarte esclavizar.
Una mujer inquebrantable aprende a escuchar sus emociones como quien escucha a invitados en su casa. Los recibe, los deja hablar, pero no les entrega las llaves de su vida. La tristeza puede quedarse un rato, pero no decide si sales de la cama. El miedo puede hablar, pero no elige tus pasos. El enojo puede gritar, pero no dicta tus palabras. Esa es la diferencia entre sentir y ser esclava de lo que sientes. Séneca advertía, la ira, si no se controla, es la más dañina de las pasiones. Y lo mismo podemos decir de cualquier emoción llevada al extremo. Todas, incluso la alegría, pueden volverse destructivas si pierdes el control. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo en un momento de emoción intensa que después lamentaste? Tal vez palabras duras que lastimaron a alguien que amas. Tal vez una decisión precipitada que complicó tu vida. Tal vez un silencio frío que dejó heridas. Eso no es sentir, eso es ser dominada. Dominar las emociones implica una práctica constante. No sucede de un día para otro. Es detenerte antes de responder. Es respirar antes de decidir. Es darte permiso de sentir, pero no de actuar impulsivamente. Y cada vez que lo logras, aunque sea en lo pequeño, fortaleces tu espíritu. Porque el respeto no se gana solo con palabras, sino con la serenidad de quien no se deja arrastrar por tormentas internas. Querida, piensa en lo poderosa que te vuelves cuando no eres esclava de lo que sientes. Imagina estar en medio de una discusión y en lugar de dejar que la rabia grite, eliges hablar con calma. Imagina recibir una crítica injusta y, en lugar de responder con dolor, eliges escuchar y después decidir si vale la pena responder. Imagina enfrentar un miedo y en lugar de huir, eliges dar un paso aún temblando. Eso es dominio, y esa calma, aunque a veces cueste, inspira respeto inmediato. Marco Aurelio lo practicaba cada día. En sus meditaciones escribía: que tu mente permanezca tranquila, como una roca contra la que se estrellan las olas. Esa imagen es perfecta. La roca no niega que el mar existe, no reprime las olas, pero tampoco se deja arrastrar. Permanece firme, y tú puedes ser esa roca, incluso cuando tus emociones lleguen como marejadas. Dominar no significa ser fría, significa ser consciente, significa darte permiso de sentir, pero con compasión hacia ti misma, porque muchas veces lo que más necesitas no es reprimir tu tristeza, sino abrazarla. No es negar tu enojo, sino canalizarlo hacia lo que merece cambiar. No es evitar el miedo, sino usarlo como recordatorio de que eres valiente. La clave está en integrar tus emociones como aliadas, no como enemigas. Cuando aprendes a vivir así, la gente lo nota. Notan que contigo no se juega, porque no reaccionas de manera impulsiva. Notan que tu palabra pesa, porque no está dictada por un arranque. Notan que tu presencia calma, porque no transmites caos, sino equilibrio. Y poco a poco descubres que no solo inspiras respeto en los demás, empiezas a respetarte más a ti misma. Porque sabes que ya no eres un barco sin timón, sino la capitana consciente de tu propio viaje. Querida, cada emoción que llega es una oportunidad de conocerte más, de descubrir tus heridas, de reconocer tus valores. No les temas, no las reprimas. Solo aprende a mirarlas con serenidad y a decidir desde la calma qué hacer con ellas. Esa es la esencia de esta clave. Al final, dominar las emociones sin reprimirlas es uno de los mayores actos de libertad. Porque nadie puede manipular a una mujer que se conoce a sí misma, que se escucha, que se siente, pero que no se pierde en lo que siente. Esa mujer, tú, es verdaderamente inquebrantable. Clave 3. Vivir con propósito, no solo con rutina. Hay una diferencia profunda entre estar viva y realmente vivir. Muchas veces confundimos el movimiento constante con el sentido. Nos levantamos, trabajamos, cuidamos de otros, atendemos responsabilidades,
vamos a dormir y al día siguiente repetimos el mismo ciclo. Esa rutina que a veces parece inevitable puede terminar convirtiéndose en una jaula invisible, una jaula que no duele al inicio porque se siente como lo normal, pero que poco a poco apaga la luz del alma. Una mujer inquebrantable. Entiende que la vida no está hecha solo de rutinas, sino de propósito. El propósito no significa una misión gigantesca que cambie al mundo entero. No necesita ser emperatriz, ni filósofa, ni celebridad. El propósito es mucho más íntimo y profundo. Es esa dirección clara que guía tus pasos. Es levantarte cada día con la certeza de que lo que haces tiene sentido para ti, aunque sea pequeño a los ojos de otros. Es entender que tu vida no se mide en cuánto haces, sino en por qué lo haces. Marco Aurelio, que tenía bajo su mando un imperio, se repetía constantemente: haz lo que te corresponde, con la naturaleza de un ser humano, con justicia, con serenidad, con amor. Él sabía que no importaba el cargo, ni el título, ni las circunstancias. Lo importante era la intención detrás de cada acción, y esa enseñanza sigue siendo cierta para ti hoy. Lo que da fuerza a tu vida no es la rutina, sino el propósito que eliges darle. Querida, piensa en tus días. ¿Cuántas veces los vives en piloto automático? ¿Cuántas veces haces lo que toca porque toca, sin detenerte a preguntarte si realmente conecta con tu esencia? Eso desgasta, porque no hay nada más agotador que vivir sin sentido, como si la vida fuera solo una lista interminable de pendientes. El propósito, en cambio, da energía, no elimina el esfuerzo, pero lo transforma en algo más ligero, porque sabes que lo que haces responde a algo mayor. Vivir con propósito no significa abandonar la rutina, sino llenarla de sentido. Preparar un café por la mañana puede ser rutina. Prepararlo como un acto de gratitud, disfrutando el aroma, puede ser propósito. Ir al trabajo por obligación puede ser rutina. Ir al trabajo con la intención de aprender, de aportar, de crecer, puede ser propósito. Hablar con alguien solo por compromiso puede ser rutina. Hablar con el corazón, con atención plena, puede ser propósito. Lo que cambia no es la acción, sino la conciencia con la que la realizas. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y perdemos tiempo cuando lo gastamos en cosas que no responden a nuestro propósito. Cuando decimos sí a todo lo que otros nos imponen. Cuando llenamos nuestra agenda de compromisos que no alimentan nuestra alma. Cuando dejamos que la rutina sea una corriente que nos arrastra, en lugar de un río que elegimos navegar. Una mujer inquebrantable sabe detenerse para preguntarse: ¿qué sentido tiene esto que estoy haciendo? Y si descubre que no tiene ninguno, tiene el valor de soltarlo, porque entiende que cada día cuenta, que su energía es valiosa, que no puede gastarla en lo que no la acerca a lo que de verdad importa. Vivir con propósito también significa tener claridad en tus valores. Si tu propósito es vivir con dignidad, tus decisiones se alinearán con ese valor. Si tu propósito es cuidar de los tuyos, pondrás tu energía en nutrir esos vínculos. Si tu propósito es crecer interiormente, buscarás espacios de silencio, de lectura, de reflexión. El propósito no se mide en grandeza externa, sino en coherencia interna. Epicteto enseñaba: no busques que tu vida sea fácil, busca que tenga sentido. Y esa frase resume la esencia de esta clave, porque muchas veces confundimos comodidad con propósito. Pero lo cómodo rara vez fortalece y lo rutinario rara vez da paz. En cambio, vivir con sentido sí lo hace. Te da dirección en medio de la tormenta, te da fuerza cuando el cansancio aparece, te da calma cuando el mundo parece perderse. Querida, recuerda algún momento de tu vida en el que sentiste un propósito claro. Tal vez cuando cuidaste de alguien con amor genuino. Tal vez cuando trabajaste en algo que conectaba con tu pasión.
Tal vez cuando ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio. ¿Recuerdas cómo, a pesar del esfuerzo, sentías energía? Eso es lo que hace el propósito. Convierte el peso en ligereza, el cansancio en plenitud. Vivir sin propósito, en cambio, te deja vacía. Puedes tener logros, posesiones, rutinas perfectas, y aún así sentir que algo falta, porque lo externo nunca llena el vacío de lo interno. El propósito es el único que lo hace. Por eso, cada mañana, antes de lanzarte al torbellino del día, pregúntate, ¿para qué voy a vivir hoy? No qué voy a hacer, sino para qué. Tal vez tu respuesta sea tan simple como para estar en paz, para aprender algo nuevo, para sembrar amor en quienes me rodean. Esa claridad transforma todo lo demás. Una mujer inquebrantable no necesita una vida extraordinaria para vivir con propósito. Lo extraordinario está en cómo habita lo ordinario. Lo extraordinario está en su manera de estar presente, de dar sentido, de transformar lo cotidiano en sagrado. Esa es la fuerza que inspira respeto. La calma de alguien que sabe por qué vive. Al final, vivir con propósito no te libra de la rutina, pero convierte la rutina en un sendero con dirección. No te quita el dolor, pero te da razones para atravesarlo. No te evita la adversidad, pero te recuerda por qué vale la pena resistirla. Y en esa claridad, en esa fuerza silenciosa, está el secreto de una mujer verdaderamente inquebrantable. Clave 4. Hacer del silencio un refugio. Vivimos en un mundo que teme al silencio. Un mundo que todo el tiempo quiere llenarnos de ruido. Notificaciones, conversaciones, pantallas, noticias, voces que no callan ni de día ni de noche. Parece que el silencio incomoda, que es vacío, que es soledad. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad olvidada. El silencio no es ausencia, es presencia, es el espacio en el que puedes escucharte de verdad. Es el lugar donde el alma se reencuentra consigo misma. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: mira hacia adentro. En tu interior se encuentra la fuente del bien que siempre brota si sigues cavando. ¿Y cómo mirar hacia adentro si no es en silencio? El silencio no es simplemente callar la boca, es callar el ruido externo para poder escuchar la voz interna. Esa voz que tantas veces ignoramos porque preferimos distraernos que enfrentarnos a lo que sentimos. Una mujer inquebrantable entiende que el silencio no es enemigo, sino refugio. No es vacío, sino alimento. No es tiempo perdido, sino el único espacio donde la mente descansa de verdad. El silencio es como una casa a la que siempre puedes volver, un lugar sagrado donde las heridas respiran y las fuerzas se renuevan. Piensa en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio total? Sin música, sin televisión, sin teléfono, sin conversación. Tal vez te incomoda la idea, porque al principio el silencio puede parecer pesado. En él aparecen pensamientos que intentamos tapar con ruido. Aparecen miedos, recuerdos, dudas. Pero también, si tienes paciencia, en ese mismo silencio surge claridad, surge calma. Surge la certeza de que puedes sostenerte, aunque el mundo afuera sea caos. Séneca lo decía así: a menudo nos retiramos a la soledad para encontrarnos con nosotros mismos. Y esa soledad no es aislamiento amargo, sino silencio fecundo. Porque el silencio te da la oportunidad de observar tus emociones sin prisas, de reconocer lo que de verdad sientes, de ordenar tu interior. Ahí, en ese refugio, descubres que no necesitas tantas cosas externas para estar en paz. La paz estaba esperando dentro de ti. Querida, ¿sabes por qué el silencio es tan poderoso? Porque en él te das cuenta de que no eres tus pensamientos. Puedes observarlos pasar, como nubes en el cielo sin tener que seguir cada uno. El miedo aparece y lo ves pasar. La tristeza aparece y la reconoces. La esperanza también aparece
y la abrazas. Todo fluye y tú permaneces. Esa práctica tan sencilla y tan difícil es la que te vuelve inquebrantable. Hacer del silencio un refugio no significa huir del mundo, ni desconectarte de tus responsabilidades. Significa que, en medio del ruido inevitable, siempre tienes un espacio al que volver. Un espacio que no depende de nadie más. Puede ser tu habitación a solas, un rincón del jardín, una caminata sin auriculares, incluso unos minutos de respiración profunda antes de dormir. Lo importante no es dónde, sino cómo. Entrar en silencio con respeto, como quien entra en un templo. Epicteto enseñaba, si deseas mejorarte a ti mismo, acepta contento que los demás piensen que eres tonto y no digas nada. Y detrás de esas palabras hay una invitación a elegir el silencio como fuerza, no como debilidad, porque en un mundo que grita, callar puede ser un acto de valentía. No responder a cada provocación, no justificarte ante cada crítica. Participar en cada ruido. Esa elección te preserva, te da control, te recuerda que no necesitas gastar tu energía en lo que no importa. Una mujer que encuentra refugio en el silencio inspira respeto inmediato, porque no necesita alzar la voz para hacerse notar, porque no responde impulsivamente, porque transmite paz en un mundo que corre. Su silencio no es sumisión, es poder contenido, es dominio propio, es fuerza tranquila. Imagina esto, estás en medio de una discusión y todos esperan tu respuesta. Podrías gritar, podrías defenderte, podrías enredarte en la tormenta, pero eliges el silencio, no como huida, sino como afirmación. Respiras, observas, eliges hablar solo cuando tu voz sea clara y necesaria. Ese silencio desconcierta, ese silencio desarma, ese silencio muestra que no pueden quebrarte. El silencio también es medicina para el cuerpo. Estudios modernos lo confirman. Estar en silencio reduce el estrés, baja la tensión, regenera el sistema nervioso. Lo que los estoicos ya intuían, hoy la ciencia lo corrobora, pero más allá de los datos, tú lo has sentido. Después de unos minutos de silencio profundo, algo en ti se aquieta, como si el alma por fin pudiera respirar. Querida, quiero invitarte a un ejercicio simple. Cada día, regálate al menos 5 minutos de silencio total. Siéntate, respira, observa, no intentes controlar nada, solo estar. Al principio tu mente se agitará, pero con el tiempo aprenderás a disfrutarlo. Esos minutos, aunque parezcan pocos, pueden convertirse en el refugio más poderoso de tu día. No olvides esto, el ruido del mundo nunca terminará. Siempre habrá voces, demandas, responsabilidades. Pero el silencio interior, ese que construyes con práctica, siempre puede estar contigo. Y cuando lo habitas, descubres que no importa cuán fuerte grite la tormenta afuera, siempre tendrás un lugar de calma adentro. Al final, hacer del silencio un refugio es uno de los secretos más profundos de una mujer inquebrantable, porque la que sabe estar sola, la que sabe escuchar su voz interior, la que sabe callar para escuchar la vida, esa mujer ya no puede ser quebrada por el ruido del mundo. Clave 5. Recordar que todo es transitorio. Si hay una verdad que cuesta aceptar, es esta. Nada dura para siempre, ni la alegría, ni el dolor, ni la abundancia, ni la escasez, ni la salud plena, ni la fragilidad, ni siquiera las personas que amamos. Todo, absolutamente todo en esta vida es transitorio. Y aunque al inicio esa idea parece dura, en realidad encierra una de las llaves más poderosas para vivir con calma y fortaleza. Los estoicos lo comprendieron mejor que nadie. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: todas las cosas cambian, se transforman, desaparecen. Contempla la naturaleza de la existencia y no te apegues.
No lo decía con frialdad, sino con sabiduría, porque sabía que la raíz del sufrimiento no está en lo que ocurre, sino en nuestra resistencia a aceptar que la vida es movimiento, que nada se queda quieto. Querida, piensa en tu propia vida. ¿Recuerdas momentos en los que pensaste que el dolor nunca acabaría? Tal vez la pérdida de alguien, una traición, una etapa de soledad. En ese momento, todo parecía eterno, pero con el tiempo el dolor se suavizó, la herida cicatrizó, la vida encontró nuevas formas de seguir. Hoy, ese recuerdo aún puede doler, pero ya no tiene el mismo peso. Eso es prueba de que incluso el sufrimiento más intenso es transitorio. Lo mismo ocurre con la alegría. ¿Recuerdas alguna etapa luminosa en la que todo parecía perfecto? Tal vez un viaje, un logro, un romance. También en ese momento pensaste que esa felicidad duraría para siempre. Pero cambió, porque así como el invierno no puede durar eternamente, tampoco lo hace la primavera. Y está bien, porque el cambio no es pérdida, es vida. Séneca lo expresaba con claridad. No hay nada estable en la fortuna. Lo que sube, baja. Lo que hoy sonríe, mañana se marcha. Esta enseñanza puede sonar cruel, pero en realidad es liberadora. Porque cuando aceptas que todo es transitorio, dejas de aferrarte con desesperación a lo que disfrutas y dejas de hundirte en la idea de que el dolor será eterno. Aprendes a vivir cada momento en su justa medida, con gratitud si es dulce, con paciencia si es amargo. Recordar que todo es transitorio es también un remedio contra el miedo. ¿Cuántas veces te has paralizado por miedo a que una situación dolorosa dure para siempre? ¿Cuántas veces pensaste, esto me va a destruir? Y sin embargo aquí estás, sigues de pie. El miedo era más grande en tu mente que en la realidad, porque incluso lo que parece insoportable termina pasando. El tiempo lo transforma todo. Epicteto lo enseñaba así: no busques que las cosas duren como deseas, acepta que duran lo que deben durar. Esa aceptación no es resignación, es libertad, porque te recuerda que no necesitas controlar cada etapa de la vida, solo necesitas habitarla, sabiendo que también pasará. Imagina lo distinto que sería tu día a día si de verdad recordaras que todo es transitorio. Cuando la tristeza llegara, podrías decirte, esto también pasará. Cuando la alegría llegara, podrías vivirla intensamente, sabiendo que no es eterna. Cuando la incertidumbre llegara, podrías recordarte, ninguna tormenta dura para siempre. Esa certeza te haría fuerte, serena, inquebrantable. Querida, la transitoriedad también te enseña a soltar relaciones que ya cumplieron su ciclo, a soltar etapas que ya dieron lo que tenían que dar, a soltar objetos, situaciones, pensamientos que ya no te sirven, porque aferrarse a lo que ya cambió solo trae sufrimiento. El respeto hacia ti misma también implica tener el valor de decir, gracias, pero ya es tiempo de seguir. La belleza de lo transitorio es que le da valor al presente. Si todo durara para siempre, nada tendría importancia. ¿Por qué apreciar una flor si nunca se marchitara? ¿Por qué abrazar a alguien si supieras que siempre estará ahí? Es precisamente porque todo es efímero que aprendemos a valorar. La conciencia de la transitoriedad convierte lo cotidiano en sagrado. Marco Aurelio lo escribió con ternura. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te ronda. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Él entendía que la brevedad de la vida no es tragedia, sino llamado a vivir con intensidad y bondad cada instante. Y tú puedes hacer lo mismo. No posponer la gratitud, no dejar para mañana el abrazo, no callar el te quiero que arde en tus labios.
porque todo es transitorio y eso lo vuelve precioso. Recuerda siempre, el dolor pasará, pero también la alegría. La juventud pasará, pero también las inseguridades que la acompañan. Las etapas de esfuerzo pasarán, pero también dejarán frutos. Todo fluye, todo cambia, todo se transforma. Y cuando aprendes a vivir con esa conciencia, te vuelves ligera. Dejas de luchar contra lo inevitable. Y en esa aceptación encuentras paz. Querida, quiero dejarte con una imagen. Piensa en el cielo. Las nubes se forman, se deshacen, cambian de forma. A veces el cielo es gris, a veces despejado, a veces tormentoso. Pero el cielo, en su esencia, permanece. Así eres tú. Tus emociones, tus circunstancias, tus etapas cambian. Todo es transitorio, pero en lo más profundo, tu alma permanece intacta. Y esa es la base de tu fuerza. Clave 6. No depender de lo externo. Hay un error que la mayoría cometemos en algún momento de la vida. Creer que nuestra paz, nuestra alegría, nuestro valor, dependen de lo que está afuera. De lo que otros digan, de lo que tengamos, de lo que logremos. Y mientras caminamos con esa idea, vivimos como si fuéramos marionetas atadas a hilos invisibles. Un elogio nos eleva, una crítica nos hunde, una compra nos alegra, una pérdida nos desespera, un triunfo nos llena, un fracaso nos vacía. Y así vamos oscilando sin descanso, incapaces de encontrar una calma verdadera. El estoicismo nos enseña que esa no es vida. Marco Aurelio lo escribió con serenidad. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Es decir, no es lo externo lo que determina quién eres, sino la manera en que eliges pensar, sentir y vivir. Todo lo externo es inestable. La riqueza, la juventud, la belleza, el reconocimiento. Lo único que permanece es lo que decides cultivar dentro de ti. Querida, piensa en lo mucho que has sufrido por depender de lo externo. ¿Recuerdas aquella vez que una palabra ajena te robó la paz de un día entero? ¿O cuando sentiste que sin cierto objeto, cierta persona o cierta meta no podrías ser feliz? Y después, con el tiempo, descubriste que podías seguir adelante, que podías vivir sin aquello, que tu valor seguía intacto. Ese aprendizaje duele, pero libera. Nada de lo externo puede definir lo que eres. Séneca lo decía sin rodeos. El que depende de sí mismo es libre. Y esa es la verdadera fuerza, saber que tu calma no depende de los cambios del mundo, sino de la estabilidad de tu interior. Porque lo externo es como el clima, hoy puede ser sol, mañana tormenta. Si tu paz depende de ello, vivirás cambiando con cada nube. Pero si tu paz está dentro, serás como una montaña que permanece, sin importar lo que pase alrededor. No depender de lo externo no significa no disfrutarlo. Puedes gozar de los logros, de los bienes, de los elogios. Puedes alegrarte con un regalo, con una palabra amable, con un éxito alcanzado. Pero la clave está en no hacer de eso la base de tu valor. Disfrutarlo sin necesitarlo. Agradecerlo sin depender. Saber que, si desaparece, sigue siendo la misma. Epicteto lo enseñaba con la claridad de quien sufrió la esclavitud. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Si confundes unas con otras, sufrirás. Y esa confusión es la raíz de gran parte de nuestro dolor. Creer que podemos controlar lo que piensan los demás, lo que ocurre en el mundo, lo que la vida trae o se lleva. No, querida, eso nunca dependerá de ti. Lo único que depende de ti es tu actitud, tu elección, tu respuesta. Imagina lo distinta que sería tu vida si dejaras de depender de lo externo. Si cada crítica dejara de ser un puñal y se convirtiera en un simple sonido que pasa. Si cada pérdida doliera, pero no definiera tu identidad. Si cada logro lo disfrutases, pero sin que se volviera la.
única razón de tu autoestima. Esa libertad es posible y es la esencia de ser inquebrantable. Querida, lo externo es inestable por naturaleza. El dinero se gana y se pierde. La belleza cambia con los años. Las relaciones se transforman. Los títulos y trabajos terminan. Si tu valor depende de eso, estarás condenada a sentirte vacía cuando se vayan. Pero si tu valor está dentro, podrás disfrutar lo externo como un regalo, sin temer su partida. Piensa en una mujer que conoces y que depende por completo de lo externo. Vive pendiente de la opinión ajena, de la aprobación social, de lo que tiene o no tiene. ¿No notas cómo se desgasta, cómo se agita, cómo nunca descansa? Ahora piensa en una mujer que ya aprendió a no depender. Su calma es evidente, su mirada transmite seguridad, su paso es firme. Esa diferencia no está en las circunstancias, está en la raíz de donde colocaron su valor. Marco Aurelio lo resumía con esta frase: tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. No de lo que posees, no de lo que otros dicen, no de lo que él. Mundo a prueba, depende de cómo eliges ver la vida. Esa verdad, aunque simple, es revolucionaria, porque te devuelve el poder, te recuerda que no necesitas mendigar nada externo para sentirte plena. No depender de lo externo es también un acto de dignidad, porque cuando tu paz no está en venta, nadie puede manipularte. Cuando tu valor no se mide en lo que otros dicen, nadie puede rebajarte. Cuando tu seguridad no está en cosas pasajeras, nada ni nadie puede quebrarte. Esa mujer, tú, es respetada no porque grite su fuerza, sino porque irradia una calma que no se compra ni se quita. Querida, la próxima vez que sientas ansiedad por perder algo externo, repite en tu interior: esto es pasajero, mi valor no está aquí. Y la próxima vez que disfrutes de algo hermoso, repite: gracias, lo disfruto pero no lo necesito para ser quien soy. Esa práctica sencilla, repetida una y otra vez, te convertirá en una mujer verdaderamente libre. Al final, esta clave es un recordatorio de que lo único que nunca perderás es tu interior. Todo lo demás puede irse, pero tu esencia permanece. Y cuando aprendes a apoyarte en ella, descubres una fortaleza que ningún viento externo puede derribar. Clave 7. Aceptar lo que no se puede controlar. Si hay una enseñanza que atraviesa todo el estoicismo, es esta: distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Puede sonar simple, pero vivirlo es una de las tareas más difíciles de la vida, porque desde pequeñas nos enseñaron a creer que si intentábamos lo suficiente, si nos esforzábamos lo bastante, podríamos controlarlo todo: la vida, los resultados, las personas, incluso el destino. Y cuando descubrimos que no es así, el golpe duele. Epicteto lo explicó de manera clara: de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. La felicidad consiste en saber distinguirlas. ¿Y qué depende de ti? Tus pensamientos, tus decisiones, tu actitud, tu manera de responder. ¿Y qué no depende de ti? Todo lo demás: el clima, la economía, la salud de los demás, lo que otros piensan, el paso del tiempo, la muerte, la fortuna. Y sin embargo, ¿dónde pones la mayor parte de tu energía? Exacto, en lo que no puedes controlar. Querida, piensa en las veces que has sufrido por lo que no depende de ti. Esa persona que no cambió, aunque diste todo. Ese trabajo que se perdió por razones fuera de tus manos. Esa enfermedad que llegó sin pedir permiso. Ese comentario injusto que no pudiste borrar. Y piensa en cuánta energía invertiste intentando luchar contra ello, resistiéndote, negándolo. ¿Qué ganaste? Solo cansancio, frustración y culpa. Porque el peso de lo incontrolable es insoportable hasta que aprendes a soltarlo.
Aceptar lo que no puedes controlar no significa resignación ni pasividad. No significa sentarte de brazos cruzados ante la vida. Significa enfocar tu fuerza en lo que sí está en tus manos. Significa decir, esto no lo elijo, pero sí elijo cómo vivirlo. Significa rendirte al hecho de que hay fuerzas más grandes que tú, pero levantarte con dignidad para responder con lo mejor de ti. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, lo sabía bien. A pesar de tener un poder inmenso, perdió hijos, enfrentó guerras, vio traiciones y epidemias, y aún así escribía en su diario, «Ama lo que la vida te da, aunque no sea lo que esperabas». Esa aceptación no lo debilitaba, lo hacía más fuerte, porque entendía que luchar contra lo inevitable era perder dos veces, una por lo que sucedía y otra por la resistencia inútil. Querida, la vida te pondrá pruebas que no pediste. Quizás ya las tienes. La enfermedad de alguien que amas, una situación injusta, un cambio inesperado. Y claro que duele. Claro que querrías tener el control, pero no lo tienes. Y ahí está la oportunidad, aprender a dejar de gastar tu energía en lo imposible y empezar a sembrarla en lo posible. Aceptar no es rendirse, aceptar es mirar la realidad a los ojos y decir, esto es lo que hay, y con esto voy a construir mi fortaleza. Es como el mar, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. No puedes evitar que llueva, pero puedes aprender a bailar bajo la lluvia. No puedes cambiar el curso del tiempo, pero puedes decidir cómo aprovecharlo. Séneca lo decía con dureza, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón, porque muchas veces lo que nos quiebra no es lo que ocurre, sino lo que pensamos al respecto. Vivimos proyectando escenarios que no han llegado, cargando miedos de lo que podría pasar, llorando por lo que ya no podemos cambiar. Y en ese proceso nos olvidamos de lo único real, el presente y lo que sí podemos hacer en él. Querida, piensa en todo lo que has intentado controlar en vano. ¿Cuánto peso has cargado intentando cambiar a alguien que no quiere cambiar? ¿Cuántas noches en vela has pasado por problemas que no dependían de ti? ¿Cuántos momentos hermosos perdiste por obsesionarte con lo que estaba fuera de tus manos? Ahora imagina soltarlo. Imagina descansar en la certeza de que no necesitas tener todo bajo control. Imagina enfocar tu energía solo en lo que sí puedes elegir, tu actitud, tu respuesta, tu manera de caminar. ¿No sientes el alivio? Aceptar lo que no se puede controlar es también confiar en que la vida sabe más que tú, en que cada giro inesperado tiene un sentido que quizás aún no entiendes. Confiar en que incluso el dolor puede transformarse en sabiduría. Confiar en que, aunque no controles las olas, siempre podrás elegir cómo sostenerte en ellas. Querida, sé que aceptar lo incontrolable no es fácil. Sé que hay heridas que parecen demasiado grandes para abrazarlas, pero quiero que recuerdes esto. No estás sola. Cada mujer que ves fuerte hoy aprendió a soltar lo que no podía cambiar. Cada cicatriz que admiras es el resultado de aceptar lo inevitable y seguir adelante. Tú también puedes hacerlo. La próxima vez que la vida te enfrente con algo que no puedes controlar, repítelo en tu interior. Esto no depende de mí. Lo que depende de mí es cómo voy a vivirlo. Y actúa desde ahí. Ese recordatorio sencillo es suficiente para recuperar tu poder. Al final, aceptar lo que no puedes controlar es una de las pruebas más duras, pero también una de las más liberadoras. Porque te devuelve a ti misma. Te recuerda que, aunque no controles el mundo, siempre controlas tu mundo interior. Y esa mujer que aprende a soltar lo incontrolable, esa mujer eres tú, fuerte, serena, inquebrantable. Clave 8. Convertir las pruebas en maestras. Hay frases que escuchamos tantas veces que parecen perder sentido. Lo que no te mata,
te hace más fuerte. Todo pasa por algo. Cada prueba es una enseñanza. Tal vez las has oído en momentos de dolor y te han parecido huecas, como si fueran simples consuelos para alguien que no entiende lo que vives. Porque cuando la herida aún está abierta, cuando la traición aún quema, cuando la pérdida aún ahoga, ¿quién puede pensar en aprendizaje? En ese instante solo existe el dolor. Pero el tiempo, con su lento trabajo, nos muestra algo que no veíamos entonces. Muchas de nuestras pruebas más duras terminaron siendo maestras. No pedimos sus lecciones, no las queríamos, pero nos formaron. Nos obligaron a mirar dentro de nosotras, a reconocer nuestra fuerza, a descubrir lo que realmente importa. Y en esa transformación está el regalo escondido de las pruebas. El estoicismo nos recuerda una y otra vez que no elegimos lo que nos pasa, pero sí lo que hacemos con ello. Epicteto lo enseñaba a sus alumnos. Las dificultades muestran lo que somos. Cuando el viento sopla fuerte, se ve la fortaleza del árbol. Esa frase es una verdad que cala hondo. Las pruebas no crean tu carácter, lo revelan, y al mismo tiempo, si las aprovechas, lo fortalecen. Querida, piensa en alguna prueba que marcó tu vida. Quizás fue una pérdida que te dejó en silencio. Quizás fue un momento de humillación que rompió tu orgullo. Quizás fue una enfermedad que te obligó a detenerte. En ese instante, seguro pensaste, no hay nada bueno en esto, pero míralo ahora, con distancia. ¿No descubres acaso que gracias a esa prueba hoy eres más fuerte, más sabia, más compasiva? Que sin ese golpe no habrías descubierto la mujer que realmente eres. Marco Aurelio, que perdió a varios de sus hijos y enfrentó la traición de amigos cercanos, escribía: el obstáculo es el camino. Palabras duras, sí, pero profundamente ciertas. Lo que parecía una piedra que bloqueaba su paso se convirtió en la dirección hacia donde debía caminar. Y lo mismo ocurre contigo. Las pruebas que hoy parecen muros, mañana pueden convertirse en puertas. Convertir las pruebas en maestras no significa negar el dolor, no significa forzar una sonrisa cuando el corazón se rompe. Significa permitirte vivir el duelo, pero después elegir mirar atrás y preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me mostró esta situación sobre mí? ¿Qué me recordó acerca de la vida? ¿Qué fuerza despertó en mí que no sabía que tenía? Esa elección es la que transforma la herida en cicatriz luminosa. Séneca lo decía con claridad: ningún árbol crece fuerte si siempre está a resguardo del viento. Y tú, querida, no serías la mujer que eres hoy si no hubieras pasado por tormentas. Puede que no lo veas aún, pero cada lágrima, cada caída, cada tropiezo fue puliendo. Tu carácter fue dándote una fortaleza que ahora llevas contigo. Cuando miras tus pruebas como maestras, algo cambia en tu interior. Dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte, ¿para qué me sirve esto? Y esa pregunta abre un camino de transformación. Porque ya no te ves como víctima, sino como aprendiz. Ya no te quedas atrapada en la herida, sino que la conviertes en maestra. Querida, quiero que pienses en las mujeres que más admiras. ¿No es cierto que muchas de ellas llevan cicatrices? Que lo que las hace respetables no es que no hayan sufrido, sino cómo usaron su sufrimiento para crecer. Una mujer que nunca enfrentó pruebas puede parecer intacta, pero es frágil. Una mujer que ha atravesado tormentas y las convirtió en maestras, esa es inquebrantable. Imagina cómo cambiaría tu vida si empezaras a ver cada dificultad con esta mirada. No como un castigo, sino como una oportunidad. No como un final, sino como una enseñanza. No como una injusticia, sino como una maestra que llegó sin aviso. Esa perspectiva no elimina el dolor, pero le da sentido, y el dolor con sentido se vuelve más llevadero.
Epicteto insistía: cuando algo sucede, lo único que puedes hacer es usarlo a tu favor. Eso es lo que distingue a una mujer inquebrantable. No que tenga una vida fácil, sino que convierte lo difícil en crecimiento. Cada golpe la moldea, cada herida la fortalece, cada pérdida la enseña. Y así, poco a poco, se transforma en alguien que ya no teme tanto al dolor, porque sabe que, al final, también puede ser maestra. Querida, la próxima vez que enfrentes una prueba, no intentes buscarle sentido de inmediato. Date permiso de sentir. Llora si lo necesitas, grita si hace falta, guarda silencio si tu alma lo pide. Pero cuando el tiempo haya pasado, vuelve a ella con otra mirada. Pregúntate: ¿qué me dejó esta experiencia? ¿Qué puedo llevar conmigo para ser más fuerte, más sabia, más compasiva? Esa reflexión es la que convierte la prueba en maestra. Al final, la vida no es un camino sin obstáculos. La vida es precisamente ese proceso de aprender de cada uno de ellos. Y las mujeres más respetadas, más admiradas, más fuertes, no son las que nunca cayeron, sino las que aprendieron de cada caída. Esa es la esencia de esta clave. No huir de las pruebas, sino abrazarlas como maestras silenciosas. Porque, querida, cuando miras así tu vida, ya no hay experiencia inútil, ya no hay sufrimiento sin sentido. Todo, incluso lo más duro, se convierte en parte de tu crecimiento. Y eso, más que cualquier otra cosa, te convierte en una mujer verdaderamente inquebrantable. Clave 9. Proteger la dignidad por encima de todo. Hay algo más valioso que el dinero, más sagrado que la fama, más fuerte que la belleza, más profundo que el amor de otros: tu dignidad. Porque la dignidad no depende de lo que tienes, ni de lo que los demás dicen. Depende de la manera en que te tratas a ti misma, de los límites que pones, de lo que eliges aceptar o rechazar. La dignidad es ese tesoro silencioso que, ves perdido, es muy difícil recuperar. Pero una vez protegido, te convierte en una mujer inquebrantable. Los estoicos lo entendían bien. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: nunca actúes contra tu conciencia, aunque todos lo hagan. Esa frase, tan sencilla, es la esencia de la dignidad. Vivir de acuerdo a tu verdad, incluso si es incómodo, incluso si estás sola, incluso si te juzgan. Porque no hay nada más destructivo que traicionarte a ti misma. Querida, ¿recuerdas alguna vez en que cediste contra tus valores por miedo a perder a alguien, por miedo a la crítica, por necesidad de encajar? Quizás aceptaste un trato injusto, quizás callaste cuando debías hablar, quizás te quedaste en un lugar donde sabías que no merecías estar, y aunque en el momento parecía lo más fácil, después sentiste ese peso invisible en el alma, la sensación de haber cedido tu dignidad. Eso duele más que cualquier ofensa externa. Séneca lo dijo con claridad: quien se respeta a sí mismo será respetado por todos. Y esa es la verdad más profunda. El respeto externo solo llega cuando primero te respetas tú. No puedes pedir dignidad al mundo si eres la primera en abandonarla. No puedes exigir respeto si tú misma te niegas lo que vales. La dignidad comienza contigo. Proteger tu dignidad significa aprender a decir no sin culpa. Significa poner límites aunque tiemble tu voz. Significa no aceptar menos de lo que mereces, aunque la soledad parezca más cercana. Significa no dejar que nadie te use, te rebaje, te manipule y, sobre todo, significa no traicionarte a ti misma por complacer a otros. Epicteto enseñaba: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Y aunque a veces la vida parece cruel, hay algo de verdad en esas palabras. Porque nadie puede tocar tu dignidad si no lo permites. Pueden ofenderte, criticarte, incluso traicionarte.
pero tu dignidad solo se pierde cuando decides rebajarte, cuando eliges tolerar lo intolerable, cuando entregas tu valor a cambio de migajas. Querida, piensa en lo distinta que sería tu vida si empezaras a poner tu dignidad por encima de todo. Imagina dejar de justificar lo injustificable. Imagina salir de relaciones que apagan tu luz. Imagina responder con calma, pero con firmeza, cuando alguien intenta cruzar tus límites. Esa fuerza, aunque parezca dura, en realidad es libertad. Porque la mujer que protege su dignidad no depende de la aprobación ajena, ya se aprobó a sí misma. Proteger la dignidad también significa cuidar tu voz interior. No permitir que la autocrítica te destroce, no dejar que tus pensamientos te insulten, no aceptar que tu mente sea tu peor enemiga. Porque no solo otros pueden quitarte la dignidad, tú misma puedes hacerlo si no te tratas con respeto. Una mujer inquebrantable se habla con firmeza, sí, pero también con amor. No se castiga eternamente por sus errores, porque sabe que incluso en la caída su dignidad permanece. Marco Aurelio también escribió: lo que no es digno de ti, no lo hagas. Esa frase puede guiar cada una de tus decisiones. Pregúntate siempre: ¿esto es digno de mí? ¿Este trato? ¿Este silencio? ¿Esta renuncia? Si la respuesta es no, entonces no lo aceptes, porque cada pequeña renuncia a tu dignidad abre la puerta a una vida en la que otros deciden por ti. Querida, proteger la dignidad no significa ser orgullosa ni rígida, no significa cerrarte al perdón ni al amor. Significa más bien que tu amor empieza por ti y desde ahí se expande. Que tu perdón no es olvido de tu valor, sino elección consciente. Que tu flexibilidad no implica humillarte, sino ser firme en lo esencial y suave en lo accesorio. Imagina cómo cambia tu presencia cuando tu dignidad está intacta. Tu mirada es más firme, tu postura más segura, tu voz más clara. No necesitas gritar ni imponerte. La dignidad se siente, se irradia, se respira. Los demás lo perciben y responden a ello. Porque en un mundo donde tantas personas se rebajan por miedo, la mujer que se sostiene en su dignidad es un faro de respeto. Séneca advertía: no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y tu puerto, querida, debe ser siempre tu dignidad, porque todo lo demás, los logros, las relaciones, los bienes, es transitorio. Pero si pierdes tu dignidad, lo pierdes todo. Y si la proteges, aunque lo demás se derrumbe, siempre tendrás tu valor intacto. Al final, proteger la dignidad por encima de todo es el sello de una mujer inquebrantable, porque puedes perder dinero, puedes perder personas, puedes perder reconocimiento, pero mientras tu dignidad permanezca, tú permaneces. Y esa es la raíz del verdadero respeto. Querida, quiero que grabes estas palabras en tu corazón. Nada vale la pena si me hace perder mi dignidad. Que esa sea tu brújula, tu ancla, tu refugio. Y cada vez que la vida te ponga frente a una elección difícil, vuelve a esta verdad. Porque la mujer que protege su dignidad nunca se quiebra. Clave 10. No vivir como víctima, sino como protagonista. Hay algo que roba más energía que el dolor mismo: la idea de que no tienes poder sobre tu vida. Ese papel de víctima en el que muchas veces, sin darnos cuenta, nos instalamos. La víctima siempre encuentra un culpable afuera. Me hicieron, me dijeron, me dejaron, me pasó. Y claro que la vida puede ser injusta. Claro que a veces recibimos golpes que no buscamos ni merecíamos. Pero la pregunta no es solo qué ocurrió, sino qué harás tú con lo que ocurrió. Porque si decides quedarte atrapada en el rol de víctima, te encadenas al pasado y pierdes la oportunidad de transformar tu presente. Los estoicos fueron tajantes en esto. Epicteto, que conocía el dolor de la esclavitud,
Decía, no son las cosas las que nos dañan, sino la opinión que tenemos de ellas. Lo que te ocurre puede doler, puede herir, puede ser injusto. Pero lo que te define no es el golpe, sino el relato que construyes a partir de él. La víctima se queda atrapada en la herida. La protagonista la convierte en historia de transformación. Querida, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has repetido mentalmente, no puedo porque, tal vez porque alguien te lastimó, porque creciste con carencias, porque no tuviste oportunidades, porque sentiste que estabas sola? Y en parte es verdad, todo eso pasó. Pero quedarte en ese discurso es como volver a abrir la herida una y otra vez. El papel de víctima puede darte excusas, pero nunca te dará fuerza. Ser protagonista, en cambio, es tomar las riendas de tu historia. Es decir, esto me dolió, esto me marcó, pero no me define. Yo decido quién soy a partir de ahora. Es levantarte del suelo después de una caída, y en lugar de maldecir el golpe, usarlo como impulso para seguir. Es elegir actuar, aunque la vida haya sido dura contigo. Marco Aurelio, en medio de guerras y pérdidas personales, escribía, la pérdida no es nada más que un cambio, y el cambio es la naturaleza de la vida. Él no negaba el dolor, pero tampoco se entregaba a él como víctima. Lo asumía, lo abrazaba y después decidía cómo responder. Esa es la actitud de un protagonista, aceptar la realidad y actuar desde ahí. Séneca lo decía con crudeza, es propio de un alma pequeña quejarse de lo que no puede remediar. Y aunque estas palabras pueden doler, tienen un fondo de verdad. Cuando te instalas en la queja constante, cuando repites tu dolor como bandera, lo único que logras es prolongar tu sufrimiento. Ser protagonista significa dejar de contar tu historia como un lamento y empezar a vivirla como un testimonio de fuerza. Querida, hay algo que debes recordar siempre. No elegiste muchas de las cartas que la vida te dio, pero sí puedes elegir cómo jugarlas. Esa es tu libertad más profunda. Y cuando eliges actuar como protagonista, ya no dependes de lo que otros hagan o digan. Te conviertes en dueña de tu destino, incluso en medio de la tormenta. Imagina dos mujeres enfrentando la misma dificultad. Una elige verse como víctima, se encierra en el dolor, repite lo injusto que fue, espera que alguien más la salve. La otra elige verse como protagonista, reconoce su dolor, pero empieza a buscar caminos, a tomar decisiones, a aprender de la experiencia. ¿Quién crees que será más fuerte, más respetada, más inquebrantable? Exacto, la que eligió ser protagonista. No vivir como víctima no significa negar el daño recibido. No significa sonreír falsamente como si nada pasara. Significa reconocer que, aunque otros te hirieron, aunque la vida fue dura, tú tienes la capacidad de levantarte. Significa entender que tu fuerza no depende de lo que ocurrió, sino de lo que haces con lo que ocurrió. Epicteto lo resumía en una frase que deberías grabar en tu corazón. Eres libre si aprendes a querer lo que sucede. No porque todo lo que sucede sea bueno, sino porque incluso lo malo puede transformarte si lo eliges. Esa libertad es la que distingue a la mujer inquebrantable. No es la que nunca sufrió, sino la que nunca permitió que el sufrimiento la definiera. Querida, la próxima vez que sientas la tentación de decir, soy víctima de, cambia la frase por, fui puesta a prueba por. La diferencia es enorme. La víctima se encierra, la protagonista se expande. La víctima espera, la protagonista actúa. La víctima se quiebra, la protagonista se fortalece. Al final, esta clave es una invitación a mirar tu vida como una historia en la que tú eres la autora. No puedes borrar capítulos, no puedes cambiar lo que ya se escribió, pero sí puedes decidir cómo continuar. Puedes elegir escribir desde la fuerza, desde la esperanza
desde la dignidad. Esa elección, repetida cada día, te convertirá en la protagonista de una vida plena. Querida, nunca olvides esto. No eres lo que te pasó, eres lo que decidiste hacer con lo que te pasó. Y cuando eliges ser protagonista, ya nada ni nadie puede quebrarte. Clave 11. Mantener la calma en medio del caos. El caos, esa palabra que evoca imágenes de tormentas, gritos, accidentes, noticias inesperadas, discusiones, pérdidas. El caos no avisa, no pregunta, no espera a que estés lista, simplemente irrumpe, y de pronto todo lo que parecía ordenado se desmorona. Y ahí, en medio de ese torbellino, es cuando más se pone a prueba tu espíritu, no en los días fáciles, no en las rutinas tranquilas, sino en esos momentos en los que la vida parece gritarte en la cara. Marco Aurelio, que vivió guerras, pestes y traiciones, escribió en sus meditaciones: la tranquilidad viene de dentro, no la busques en lo externo. Esa frase es oro, puro, porque en medio del caos, la mujer que depende del exterior se derrumba, pero la que ha aprendido a cultivar su calma interior permanece en pie, como una roca firme en medio de un mar embravecido. Querida, piensa en la última vez que enfrentaste una situación caótica. Tal vez una discusión en casa, un problema de salud, una noticia inesperada. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te dejaste arrastrar por el torbellino o lograste mantener aunque fuera un instante de calma? Ese instante, aunque pequeño, es la semilla de la fortaleza. Porque el caos externo no siempre puedes evitarlo, pero el caos interno sí puedes elegir transformarlo. Séneca lo dijo con claridad: la mayor victoria es conquistarse a sí mismo. Y en medio del caos, esa es la única batalla que importa. No puedes controlar lo que otros dicen, ni detener lo que ya ocurrió, ni borrar la tormenta. Pero puedes controlar tu respiración, tus pensamientos, tus palabras. Puedes elegir no gritar, no hundirte, no quebrarte. Y esa elección es la que te da poder. El caos prueba tu paciencia, tu dignidad, tu templanza. Y aunque parezca injusto, es en esos momentos donde más creces. Porque la calma no se mide cuando todo está en orden, sino cuando nada lo está. Una mujer que sonríe en la paz cotidiana no necesariamente es fuerte, pero una mujer que puede respirar profundo, hablar con serenidad y sostenerse en medio del caos, esa es inquebrantable. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos alteran, sino nuestra opinión sobre ellas. Cuando llega el caos, lo primero que se desordena no es el mundo, sino tu mente. Y ahí comienza la tarea: observar tus pensamientos, detener la avalancha, elegir una perspectiva distinta, no negar lo que ocurre, sino recordarte que tú no eres lo que pasa. Tú eres la fuerza que lo atraviesa. Querida, mantener la calma no significa no sentir. Puedes estar nerviosa, asustada, dolida. La calma no es ausencia de emociones, es presencia de conciencia, es darte cuenta de lo que sientes y aún así decidir no dejarte arrastrar. Es llorar si hace falta, pero con la serenidad de saber que también esto pasará. Imagina cómo cambia tu vida si practicas esta clave. Una discusión ya no se convierte en una guerra, porque eliges bajar la voz. Una noticia dura ya no te derrumba por completo, porque eliges respirar antes de reaccionar. Una pérdida no te consume totalmente, porque eliges sostener tu dignidad incluso en el dolor. Esa calma no elimina el caos, pero lo atraviesa con gracia. Marco Aurelio lo expresaba con una imagen poderosa: sé como la roca contra la que se estrellan las olas. Permanece firme y la espuma se desvanece a tu alrededor. Esa roca puede ser tú. El caos puede golpearte una y otra vez, pero si cultivas tu calma, siempre permanecerás en pie. Querida, el secreto está en la práctica diaria. No esperes al gran caos para empezar a trabajar tu calma. Empieza en lo pequeño.
en el tráfico, en la impaciencia de una fila, en una palabra que no te gusta. Ahí entrenas tu mente, ahí practicas la serenidad, y cuando llegue la gran tormenta estarás preparada, porque la calma no se improvisa, se cultiva. Recuerda también que tu calma es refugio para otros. Tus hijos, tus amigos, tu pareja, todos se alimentan de la serenidad que transmites. Una mujer que mantiene la calma en medio del caos es como un faro en la oscuridad. Guía, sostiene, inspira. Incluso sin palabras, su sola presencia da paz. Séneca advertía, la vida no es corta, la hacemos corta desperdiciándola en la agitación. Y qué cierto es. Si vives siempre alterada por el caos, tu vida se vuelve más pequeña, más frágil. Pero si eliges la calma, descubres que incluso en la tormenta puedes encontrar belleza, puedes encontrar aprendizaje, puedes encontrar paz. Querida, la próxima vez que el caos llegue, y llegará porque así es la vida, haz una pausa, respira profundo, repite en tu interior, esto también pasará. Yo no soy el caos, yo soy la calma, y actúa desde ahí. Esa práctica sencilla y poderosa es la que convierte cada tormenta en un escenario donde tu fortaleza brilla. Al final, mantener la calma en medio del caos es la prueba definitiva de una mujer inquebrantable. Porque cualquiera puede sonreír cuando todo está en orden, pero solo las verdaderamente fuertes transmiten paz cuando todo a su alrededor se derrumba. Y esa mujer, querida, puedes ser tú. Clave 12. Elegir la templanza antes que el exceso. En el corazón del estoicismo hay una palabra que a menudo olvidamos en este mundo de más y más. Templanza. Una virtud antigua, sencilla y al mismo tiempo revolucionaria. Porque vivimos rodeadas de excesos, exceso de ruido, de trabajo, de preocupaciones, de comida, de apariencias, de comparaciones. Se nos empuja constantemente a querer más. Más éxito, más belleza, más bienes, más reconocimiento. Y en esa carrera sin fin, lo que se pierde es lo más valioso, la calma interior. La templanza no es prohibición, no es frialdad, no es negarse a disfrutar. Al contrario, la templanza es lo que te permite disfrutar de verdad. Porque cuando todo se busca en exceso, se convierte en esclavitud. Comer un buen plato puede ser un regalo, comer hasta la incomodidad es una carga, recibir un elogio puede alegrar el alma, depender de ellos para sentirte valiosa es una condena. Comprar algo bonito puede ser un placer. Llenar tu vida de cosas para tapar vacíos es un abismo. Marco Aurelio lo escribió con claridad. El alma se fortalece cuando aprende a contentarse con lo que tiene. Esa frase es la esencia de la templanza. Aprender a vivir con gratitud, sin convertir cada deseo en una necesidad. Porque la mujer que sabe moderar sus impulsos, que sabe detenerse a tiempo, que sabe decir basta, incluso a sí misma, esa mujer se convierte en dueña de su vida. Querida, piensa en lo que el exceso te ha robado alguna vez. Tal vez en una comida que pasó de ser un disfrute a ser un malestar. Tal vez en un amor que por entregarse sin medida terminó en dependencia. Tal vez en un trabajo que por querer abarcarlo todo acabó agotándote. Los excesos siempre pasan factura, aunque a veces lo hagan en silencio. La templanza, en cambio, siempre trae paz. Séneca lo decía de manera contundente. Nada es tan dañino para el alma como entregarse sin medida a los placeres. Y no porque los placeres sean malos, sino porque cuando se vuelven dueños, pierden su sabor. La templanza no mata la alegría, la purifica, la convierte en algo más profundo, más sereno, más libre. Epicteto también advertía, la libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en no ser esclavo de los deseos. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Porque cuántas veces creemos que la libertad es ceder a todos nuestros impulsos, pero la verdadera libertad está en elegir, en poder decir,
Quiero esto, pero no lo necesito. En poder disfrutar algo, pero también poder soltarlo sin dolor. Esa es la raíz de la calma estoica. Imagina cómo cambiaría tu vida si empezaras a elegir la templanza. Cada vez que sientas un impulso, haz una pausa. Pregúntate, ¿realmente necesito esto o solo quiero llenarme por un instante? ¿Esto me traerá paz mañana o solo placer fugaz hoy? Esa pequeña reflexión puede ahorrarte mucho sufrimiento. Querida, la templanza también es un acto de respeto hacia ti misma. Porque cuando te moderas, cuando eliges con conciencia, cuando no permites que nada externo te domine, lo que estás haciendo es proteger tu dignidad. Nadie puede manipular a una mujer templada. No la compran con halagos, no la arrastran con placeres, no la controlan con promesas, porque ella ya se pertenece a sí misma. Piensa en una mujer que conoces que vive sin templanza. Se entrega a todos los impulsos. Busca llenar vacíos con cosas externas. Depende de excesos para sentir que vive. ¿No la ves agotada, inestable, atrapada? Ahora piensa en una mujer que practica la templanza. Su mirada es tranquila, sus decisiones firmes, sus pasos seguros. Esa es la diferencia que el mundo nota, aunque no pueda explicarla. Marco Aurelio lo resumió con belleza. La verdadera abundancia consiste en vivir con poco, pero con paz. Y qué cierto es, porque la paz no se compra en tiendas, no se encuentra en aplausos, no se logra con excesos. La paz llega cuando aprendes a disfrutar lo suficiente, cuando dejas de buscar más y más, cuando agradeces lo que ya tienes. Querida, elegir la templanza antes que el exceso no es solo una práctica, es un estilo de vida. Es decidir que no necesitas atiborrarte de ruido para sentirte acompañada, que no necesitas sobrecargarte de trabajo para sentirte valiosa, que no necesitas acumular bienes para sentirte plena. Es elegir la calma, la moderación, la sencillez. Al final, esta clave es un recordatorio de que lo mejor de la vida no está en los extremos, sino en el equilibrio. Que la mujer que aprende a elegir la templanza vive más ligera, más libre, más respetada, porque no se deja arrastrar por el exceso, sino que camina con paso firme, consciente y sereno. Querida, cada vez que tengas la tentación de caer en un exceso, recuérdalo, esto no me hace libre, me ata. Y cada vez que elijas la templanza, celébralo, porque estás eligiendo tu libertad, tu calma, tu dignidad. Y así, paso a paso, elección tras elección, descubrirás que la verdadera fuerza no está en tener más, sino en necesitar menos. Y que la mujer que vive con templanza nunca se quiebra, porque nada la domina. Clave 13. Caminar con coherencia. Hay pocas cosas más poderosas en la vida que una mujer que vive en coherencia. Coherencia significa que lo que piensas, lo que dices y lo que haces están alineados. Significa que tu vida no es un discurso vacío, sino un testimonio vivo. Significa que no usas máscaras, no juegas a los disfraces, no te adaptas según las miradas de otros. Coherencia es integridad, y la integridad, querida, es la base del respeto verdadero. Los estoicos sabían que la incoherencia desgasta el alma. Marco Aurelio lo escribía en sus meditaciones, que todo lo que digas y hagas sea digno de ti mismo. No hablaba de grandezas ni de apariencias, sino de honestidad, de vivir de acuerdo a tus valores más profundos, aunque eso implique incomodidad, aunque eso signifique caminar sola. Querida, ¿recuerdas alguna vez en que dijiste una cosa, pero terminaste haciendo otra? Tal vez prometiste cuidarte, pero te abandonaste. Tal vez dijiste que pondrías un límite, pero lo rompiste. Tal vez hablaste de amor propio, pero te trataste con dureza. Esa incoherencia, aunque pequeña, duele, porque el alma reconoce cuando se traiciona, y aunque el mundo no lo note, tú lo sientes. Ese vacío, esa incomodidad,
esa falta de paz. Séneca lo explicaba con crudeza. La mayor desgracia es vivir en desacuerdo consigo mismo. Y cuánta razón tenía. No hay peor carga que fingir, aparentar, esconder. La incoherencia roba energía, destruye la confianza en ti misma y te convierte en prisionera de lo que otros esperan. En cambio, cuando caminas con coherencia, tu vida se vuelve ligera. No necesitas recordar lo que dijiste, porque coincide con lo que haces. No necesitas justificarte porque tu vida habla por ti. No necesitas demostrar nada, porque tu coherencia lo demuestra todo. Caminar con coherencia también significa aceptar que no eres perfecta, que habrá días en que falles, en que tropieces, en que no cumplas con tus propios ideales. Pero la diferencia está en reconocerlo y volver al camino, en lugar de vivir en la mentira. Una mujer coherente no es la que nunca se equivoca, sino la que se levanta después de cada error y ajusta su vida a sus valores de nuevo. Epicteto enseñaba: no hables de tu filosofía, vívela. Esa es la esencia. No se trata de hablar de fortaleza, sino de practicarla. No se trata de repetir frases de amor propio, sino de tratarte con respeto. No se trata de proclamar valores, sino de vivirlos en lo cotidiano. Porque al final el mundo no escucha tus palabras, observa tu vida. Querida, imagina cómo cambiaría tu mundo si empezaras a caminar en plena coherencia. Si tus decisiones reflejaran de verdad lo que sientes y piensas. Si tu trato hacia los demás reflejara lo que predicas. Si tus límites fueran firmes porque coinciden con tu valor. Esa coherencia se nota, aunque no la anuncies. Inspira confianza, respeto, admiración. Y lo más importante, te da paz. Porque la coherencia es paz. No tienes que pelear contigo misma, no tienes que cargar con la doble vida, no tienes que sostener máscaras. Vives ligera, vives libre. Puedes mirarte al espejo y reconocerte sin necesidad de escapar de ti. Esa paz no tiene precio. Proteger la coherencia también significa tener el valor de incomodar, porque habrá momentos en los que tu verdad choque con las expectativas de otros. Y ahí, querida, se mide tu fortaleza. ¿Prefieres traicionarte para agradar o prefieres mantenerte fiel aunque te juzguen? La mujer inquebrantable siempre elige la fidelidad a sí misma, porque sabe que perder la coherencia es perderlo todo. Marco Aurelio advertía: haz lo que te dicta la naturaleza de tu ser y no te desvíes por las críticas ni por los halagos. Y qué importante es recordarlo, porque vivir en coherencia no siempre trae aplausos, pero siempre trae respeto. Puede que algunos se alejen porque no soportan tu firmeza, pero quienes se queden lo harán porque admiran tu verdad. Querida, caminar con coherencia es un regalo también para quienes te rodean, porque se sienten seguros contigo, saben que tu palabra vale, que tu presencia es auténtica, que no escondes intenciones. Una madre coherente enseña más con su vida que con 1000 discursos. Una amiga coherente se convierte en refugio. Una mujer coherente simplemente inspira. Y no olvides que la coherencia empieza por lo más pequeño. No está en los grandes gestos, sino en lo cotidiano. En cumplir lo que prometes, aunque sea un detalle. En no hablar mal de alguien a sus espaldas si dices que valoras la lealtad. En cuidar tu salud si hablas de amor propio. En descansar cuando tu cuerpo lo pide, aunque digas que honras tu vida. La coherencia se construye en lo diario y ahí es donde se nota. Querida, quiero dejarte esta imagen. Imagina que tu vida es un río. Cuando piensas una cosa, dices otra y haces otra. El río se divide en 3 corrientes que nunca llegan al mar. Pero cuando piensas, hablas y actúas en la misma dirección, el río fluye fuerte, claro, imparable. Esa es la fuerza de la coherencia. Te alinea contigo misma, te da dirección, te da poder.
Al final, caminar con coherencia no es un lujo, es una necesidad, porque sin ella siempre estarás en guerra contigo. Con ella siempre tendrás paz, y esa paz, más que cualquier logro externo, es lo que te hace respetada, admirada e inquebrantable. Querida, grábalo en tu corazón. Prefiero perderlo todo antes que perderme a mí misma. Esa frase es el escudo de la mujer coherente. Y cada vez que la vida te ofrezca un atajo que implique traicionarte, recuerda que tu dignidad vale más que cualquier comodidad. Porque la mujer que camina con coherencia, aunque el mundo la critique, aunque se quede sola por momentos, siempre brillará. Y su brillo no se apaga, porque viene de adentro. Clave 14. Ser ejemplo, no discurso. Hay algo que pesa más que cualquier palabra, que trasciende más que cualquier consejo, que inspira más que cualquier discurso: el ejemplo. Puedes hablar de dignidad, de calma, de fortaleza, pero si tu vida no refleja esas palabras, se quedan vacías. En cambio, cuando lo que vives coincide con lo que enseñas, tu sola presencia se convierte en una lección silenciosa. Marco Aurelio lo sabía bien. En sus meditaciones nunca escribía para otros, sino para sí mismo, porque entendía que lo importante no era convencer al mundo de ser mejor, sino recordarse a sí mismo cada día cómo debía vivir. Y en ese esfuerzo, en esa práctica silenciosa, es donde radicaba su verdadera enseñanza. Querida, piensa en las mujeres que más te han inspirado en tu vida. ¿No es cierto que lo que más recuerdas de ellas no son sus palabras, sino su ejemplo? Esa madre que, aún en la escasez, compartía lo poco que tenía. Esa amiga que siempre fue honesta, aunque doliera. Esa abuela que enfrentó pérdidas enormes con serenidad. Esas mujeres no necesitaban discursos, su vida era suficiente. Séneca decía: largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, corto y eficaz por medio de ejemplos. Y qué cierto es, porque lo que otros ven en ti tiene más impacto que lo que escuchan de ti. Puedes repetir 1000 veces que eres fuerte, pero si te ven rendirte siempre, tus palabras pierden peso. Puedes hablar de respeto, pero si no te respetas a ti misma, nadie lo hará. El ejemplo es tu mayor arma, tu mayor legado. Ser ejemplo no significa ser perfecta, nadie lo es. Significa vivir con autenticidad, reconocer tus errores, levantarte con humildad, seguir practicando cada día. De hecho, mostrar tus cicatrices, tus tropiezos y tu manera de superarlos inspira mucho más que aparentar perfección. Porque la perfección aleja, pero la coherencia atrae. Epicteto lo expresaba así: no expliques tu filosofía, vívela. Esa frase debería estar grabada en tu corazón, porque la filosofía, las enseñanzas, las claves que compartimos aquí no sirven de nada si se quedan en palabras. Sirven solo cuando las encarnas, cuando se vuelven carne en tu vida, cuando los demás pueden verlas en tu mirada, en tu voz, en tus acciones cotidianas. Querida, ser ejemplo significa entender que siempre hay ojos que te observan. Puede que no lo notes, pero tus hijos, tus nietos, tus amigas, incluso desconocidos, aprenden de ti. Aprenden de cómo enfrentas el dolor, de cómo hablas de los demás, de cómo manejas la adversidad. Y en ese aprendizaje, tu vida se vuelve una semilla que germina en otros. Piensa en el poder de ser una mujer que inspira con su ejemplo, una mujer que no necesita alzar la voz para ser escuchada. Una mujer cuya calma contagia, cuya dignidad se respira, cuya fortaleza se siente. Esa mujer no persuade, no convence, no obliga, simplemente es, y en ese ser se convierte en faro. Marco Aurelio recordaba: que tu vida sea simple, honesta, digna, porque lo que importa no es el brillo externo, sino la verdad interna. Una mujer que vive con sencillez y dignidad
deja huellas profundas aunque no busque reconocimiento. Y esas huellas, tarde o temprano, se convierten en caminos para otros. Querida, pregúntate, ¿qué ejemplo quiero dejar? No se trata de fama ni de logros, sino de la impronta invisible que tu vida transmite. Quiero que me recuerden como alguien que se quebró ante cada prueba o como alguien que se levantó con dignidad. Quiero que mis palabras suenen fuertes pero vacías o que mi silencio irradie respeto. Esa decisión la tomas cada día en lo que eliges vivir. Ser ejemplo también significa ser fiel a tu esencia, incluso cuando nadie te ve. Porque el verdadero respeto no se gana con la mirada de los demás, sino con la tuya propia. Y cuando aprendes a ser coherente en lo íntimo, en lo secreto, en lo invisible, entonces tu vida entera se convierte en testimonio. Querida, no subestimes el poder de tu ejemplo. Quizás pienses que tu vida es común, que no enseñas nada, que no inspiras a nadie. Pero siempre hay alguien observando. Siempre hay alguien que, sin que lo sepas, encuentra en ti un modelo de fortaleza. Tu manera de hablar, tu forma de reaccionar, tu forma de sostenerte, todo eso enseña más que cualquier discurso. Al final, esta clave es un recordatorio sencillo pero profundo. Tus actos hablan más que tus palabras. Puedes proclamar fortaleza, pero si vives con dignidad, no necesitas proclamarla. Puedes hablar de calma, pero si mantienes la serenidad, todos lo notarán. Puedes hablar de respeto, pero si te respetas, el mundo aprenderá de ti. Querida, grábalo en tu corazón. No necesito convencer con mis palabras. Mi vida ya convence por sí misma. Esa es la fuerza de una mujer que ha elegido ser ejemplo. Y esa fuerza, silenciosa e inmensa, es la que la vuelve verdaderamente inquebrantable. Clave 15. Recordar siempre que tu valor es interno. Hay verdades que parecen tan simples que cuesta creer que encierren todo el poder que necesitamos. Y sin embargo, esta es una de ellas. Tu valor está dentro, no fuera. Todo lo demás, elogios, riquezas, belleza, títulos, relaciones, es circunstancial, pasajero, frágil. Pero lo que eres en esencia, lo que late en lo más profundo de ti, eso es intocable. Los estoicos lo repitieron de muchas formas. Marco Aurelio lo escribió con calma en sus meditaciones. No busques tu valor en lo que otros piensan. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Y lo decía un hombre que lo tuvo todo: poder, honores, riquezas. Aún así, sabía que nada de eso podía sostener su paz. Porque si tu valor depende de lo externo, siempre estarás a merced de lo que cambia. Querida, piensa en cuántas veces te has medido con la vara del mundo. Esa voz que te decía que valías por tu apariencia, por tu éxito, por lo que dabas a otros, por lo que acumulabas. Esa voz que te hacía sentir que nunca era suficiente. Siempre faltaba algo: más juventud, más dinero, más aprobación, más reconocimiento. Y mientras corrías tras todo eso, olvidabas lo esencial. Tu valor nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Séneca lo dijo con fuerza: el que se contenta consigo mismo es verdaderamente libre. Porque cuando sabes quién eres, cuando reconoces tu dignidad interna, dejas de mendigar amor, dejas de buscar validación, dejas de ponerte máscaras, empiezas a caminar ligera, sabiendo que nada ni nadie puede arrebatarte lo que ya eres. Recordar que tu valor es interno es también un acto de memoria, porque lo sabías cuando eras niña. Cuando jugabas sin preocuparte por la opinión ajena, cuando reías sin pensar si era correcto, cuando soñabas sin límites. En ese tiempo, tu valor era obvio, simplemente existías, y eso bastaba. Pero la vida, con sus exigencias y juicios, fue tapando esa verdad. Ahora, como mujer, toca recordarla. Toca volver a ese origen donde sabías que ya eras suficiente. Epicteto lo explicaba con claridad. Las cosas externas no están en tu poder. Tu opinión sobre ti misma, sí. Y ahí está la clave.
La opinión más importante no es la de los demás, sino la tuya. ¿Qué decides pensar de ti? ¿Te miras con desprecio, con dureza, con juicio? ¿O te miras con compasión, con respeto, con dignidad? Esa mirada interna construye o destruye tu vida. Querida, quiero que te detengas un momento y respires profundo. Piensa en todas las veces que buscaste validación fuera de ti, en un te quiero que no llegó, en un ascenso laboral, en un espejo que devolvía una imagen que no aprobabas. ¿No fue agotador? ¿No fue doloroso descubrir que nada de eso llenaba el vacío? Ahora imagina cambiar de perspectiva. Imagínate diciéndote, soy valiosa, porque existo, porque pienso, porque siento, porque vivo. Esa verdad sencilla te libera de la esclavitud de lo externo. Recordar que tu valor es interno también te da fuerza en la adversidad, porque cuando lo externo se derrumba, cuando pierdes un trabajo, cuando alguien se va, cuando el cuerpo cambia, tu valor sigue intacto. No se mide por lo que posees ni por lo que conservas, sino por lo que eres. Y eso, querida, es lo que te hace inquebrantable. Piensa en esas mujeres que admiras profundamente. ¿No es cierto que muchas de ellas no tienen lo que el mundo llama éxito? Tal vez no son ricas, ni famosas, ni jóvenes, pero transmiten una fuerza, una dignidad, una paz que inspira. Eso es porque su valor no depende de lo externo. Ya descubrieron que estaba dentro. Marco Aurelio advertía, si estás angustiada por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y eso puedes cambiarlo ahora. Esa enseñanza es oro, porque nos recuerda que el dolor no está en lo que pasa, sino en cómo lo interpretamos. Y cuando entiendes que tu valor no cambia, aunque lo externo cambie, recuperas tu calma. Querida, quiero proponerte un ejercicio simple. Cada mañana, mírate al espejo y di en voz alta, soy suficiente, soy digna, mi valor no depende de nada fuera de mí. Al principio quizás te cueste, quizás sientas que no lo crees del todo, pero repítelo, día tras día, esa verdad irá echando raíces en ti, y un día descubrirás que ya no necesitas repetirlo. Lo sientes, lo sabes, lo vives. Porque al final, esta clave es la raíz de todas las demás. No rendirte, dominar tus emociones, vivir con propósito, proteger tu dignidad, mantener la calma. Todo se sostiene en esta verdad. Tu valor es interno. Sin ella siempre estarás a la deriva, con ella serás inquebrantable. Querida, grábalo en tu corazón. No eres lo que haces, no eres lo que tienes, no eres lo que otros dicen. Eres simplemente valiosa por existir. Y mientras recuerdes esto, ningún viento externo podrá quebrarte. Querida, hemos caminado juntas a lo largo de 15 claves. 15 recordatorios que no son recetas mágicas, sino semillas de fortaleza. Cada una de ellas ha querido susurrarte algo que quizá ya sabías en el fondo, pero que necesitabas escuchar con calma. Que no estás rota, que no estás sola, que dentro de ti vive una fuerza que nadie puede arrebatarte. Hablamos de no rendirte ante la adversidad, de aprender a dominar tus emociones sin reprimirlas, de vivir con propósito en lugar de rutina, de hacer del silencio tu refugio, de recordar que todo es transitorio, de no depender de lo externo, de aceptar lo que no puedes controlar, de convertir las pruebas en maestras, de proteger tu dignidad, de elegir ser protagonista, de mantener la calma en medio del caos, de practicar la templanza, de caminar con coherencia, de enseñar con tu ejemplo y de recordar que tu valor es interno. Si miras bien, verás que todas estas claves no apuntan hacia afuera, sino hacia adentro, porque la inquebrantabilidad no se construye con muros externos, sino con raíces internas. No está en tener más, sino en necesitar menos. No está en controlar la vida, sino en aceptarla con calma y dignidad.
no está en aparentar fuerza, sino en vivir en coherencia. Marco Aurelio lo decía con ternura: mira dentro de ti, dentro está la fuente de todo bien. Y eso hemos hecho aquí, volver la mirada hacia adentro, hacia esa fuente que quizá olvidaste, pero que sigue ahí. Una fuente que no se seca con las pérdidas, ni con los años, ni con las críticas. Una fuente que brota siempre que decides confiar en ti, respetarte, mantenerte en paz. Querida, sé que la vida no es fácil. Sé que hay días en que el dolor parece insoportable, en que el cansancio pesa más que la esperanza, en que todo dentro de ti quiere rendirse. Pero también sé que incluso en esos días puedes elegir levantarte. Y esa elección, tan pequeña y tan grande, es lo que te convierte en una mujer inquebrantable. Recuerda siempre que la fortaleza no está en no llorar, sino en llorar y aún así seguir. No está en no caer, sino en levantarte una vez más. No está en no sentir miedo, sino en caminar con él de la mano. No está en que los demás te reconozcan, sino en que tú misma te reconozcas. Séneca decía: nadie puede ser feliz si no se respeta a sí mismo. Y esa es la esencia de todo lo que hemos compartido: respetarte. Porque cuando aprendes a respetarte, inspiras respeto. Cuando eliges valorarte, irradias valor. Cuando te vuelves fiel a ti misma, el mundo aprende a tratarte de acuerdo a esa fidelidad. Querida, quiero que al terminar este viaje no te lleves una lista rígida de tareas, sino un recordatorio suave. Cada día puedes elegir ser un poco más inquebrantable en tu manera de hablar, en tu manera de decidir, en tu manera de sostenerte. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas hacerlo rápido, no necesitas hacerlo para otros. Solo necesitas recordarte una y otra vez que ya eres suficiente. Porque al final, ser inquebrantable no es no romperse nunca. Es aprender a recomponerse cada vez. Es permitir que las cicatrices se conviertan en luz. Es caminar con dignidad incluso en la tormenta. Es vivir con la certeza de que lo más valioso de ti, tu esencia, tu dignidad, tu valor, no depende de nada externo y por lo tanto jamás puede quebrarse. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber abierto tu corazón a estas palabras, por permitirte este espacio de reflexión. Ojalá cada frase sea como una semilla que crezca en ti y te recuerde, en los días luminosos y en los oscuros, que eres más fuerte de lo que crees, más digna de lo que imaginas y más valiosa de lo que nadie puede medir. Y quiero despedirme con un recordatorio final. Una mujer que se respeta a sí misma, que vive con coherencia, que protege su dignidad y que recuerda que su valor es interno. Esa mujer nunca se quiebra. Esa mujer, querida, puede ser tú.